Bueno, como siempre, los domingos ya saben que hay la frutilla del postre. Es un video. Voy a empezar el video con una frase que ya está popular en todas partes. Pero todo el mundo la conoce, pero hay que reafirmarla porque tiene una importancia de tanta trascendencia que es para pensarlo. O sea, en 200 años de independencia, México, desde Guadalupe Victoria, 1824, ahora, el 2024, todos sus presidentes fueron hombres. Recién ahora acaba de llegar a la presidencia una mujer en México. Y es un acontecimiento de una trascendencia que escapa a cualquier análisis. Entonces, vamos a hablar de Claudia Sheinbaum y sus grandes desafíos por ser, no solo por ser mujer, sino porque le acaban de dar una encomienda al pueblo de México para seguir proyectando ese país hacia los estados siderales de la evolución contemporánea. O sea, México no está parado, México está en movimiento. Es como subirse, las figuras se las quiero plantear de Claudia, es como subirse corriendo en un tren en movimiento. O sea, no es que está el tren parado en la estación y que ella viene plácidamente a subirse. No, el tren está pasando a gran velocidad ya, porque el maquinista actual, que es Andrés Manuel, le ha dado presión a la caldera de la máquina. Y entonces el tren está en movimiento. Y llega una mujer muy preparada, así todo, pero por más preparado que tengas y que estés y que sepas lo que vas a hacer y tengas un buen equipo, pues un tren en movimiento pues, corre sus riesgos. De eso vamos a hablar hoy, porque es un tema hermosísimo que no compite solamente a los intereses de México. Curiosamente para nosotros, que estamos viendo por encima de la tapia, por encima del tapial, del muro, esto tiene consecuencias indefectiblemente en el futuro de Latinoamérica. Y entonces, ¿cómo no vamos a hablar del tema? Así que, ¿me acompañas y vamos a hacerlo? Y claro, como primera reflexión, se nos viene un tiempo de grandes cambios. Y de grandes cambios que involucran un gran desafío. Porque no es un cambio en paz, tranquilo, no, es un cambio dentro de una turbulencia que está en el mundo. Sí, México está en una posición ascendente, con un control del poder del Estado y con una organización que está aceitadamente cumpliendo unas funciones profundas con las instituciones. O sea, México tiene instituciones sólidas, como son las Fuerzas Armadas y como son sus recursos naturales y todo lo que en poder del Estado garantiza la paz social. O sea, los precios en los combustibles, los precios en la luz, en la electricidad, en el gas. O sea, no hay sube de impuestos, no hay prácticamente una inflación mínima. O sea, está estabilizado en relación a todos nuestros países, México. No obstante eso, los desafíos que asumirá Claudia en el próximo septiembre, creo que es, son grandes oportunidades. O sea, no es la lucha, sino es la inteligencia para preparar un equipo de excelencia que tenga la capacidad de entender el momento histórico que se viene, que es el momento histórico que muchos políticos a lo largo del tiempo no entienden y por eso muchas veces fracasan sus proyectos políticos. Esta mujer está preparada, es una mujer que trae en su currículum mucha experiencia, mucha sabiduría, es una mujer que ha crecido dentro del movimiento social y que ha acompañado este proyecto que ha estado gobernando casi 6 años y que se ha forjado en la lucha. Pero es una muchacha mexicana. O sea, de todas maneras, se hace madre y abuela
y científica y todo lo que quiera, es una mujer mexicana, con esa dignidad de la ternura y de la ingenuidad que tiene la mujer mexicana, dentro de su gran inteligencia. Entonces, estamos alborotados con una pretensión a lo mejor desmedida de lo que se espera. Pero no suponemos que va a haber sorpresas, sino queremos hacer un análisis porque como México es un ejemplo de lo que está sucediendo en política, pues para nosotros los que somos parte del continente, los hermanos, consideramos a México como un ejemplo porque el tema del ejemplo parte de la solidez de una cultura. O sea, México es un país ancestral, no es un país provisorio que se armó como se arma un Mecano, como se llama Monopoly. No, México es un país que tiene preponderancia 5.000 años antes de la era nuestra, o sea, de la era cristiana. Ya México era una serie de naciones organizadas. Ahí estaban los mexicas, los teotihuacanos, los aztecas, los toltecas, los olmecas, los mayas, los zapotecas y cientos de naciones más, naciones eran que tenían su cultura, que tenían su presencia en la piedra, o sea, en una existencia que no era provisoria, no era una existencia nómade, sino que era una existencia donde se establecían grandes culturas y dejaron señales, a pesar de la extinción del invasor, dejaron señales que realmente son admirables a través del tiempo y que vino una Europa desenfrenada a destruir todas las culturas, para imponer primero su religión y después su predominio, colonizándolo por 300 años. Pero México resistió y ese ejemplo que ahora aflora con un resultado que nos sorprende a muchos de nosotros, no es casual. O sea, México tiene identidad latinoamericana, y sí, porque es el nombre que nos han puesto, somos latinoamericanos. En realidad nosotros sí somos, porque la verdad que muchos hemos venido, o vinieron los nuestros, de Europa, pero nos hemos concentrado en el potencial de estas regiones, de estos lugares que nos consideramos como nativos de acá, porque hemos asumido el potencial de esas razas, o sea, el potencial de esas razas tan heroicas, tan dignas y tan vapuleadas, que realmente pues son dignas de admiración. Pero otra de las virtudes dignas de destacar es que Claudia Sheinbaum llega al poder de México con un pueblo consciente de su destino. O sea, la gran mayoría, más del 50%, acaba de certificarle la confianza. Entonces, se le hace más fácil, no diríamos que se le hace más fácil, sino que se le hace con un pueblo que tiene ya un norte definido. Nuestros pueblos todavía están en la gran confusión de la transformación que todavía no, como decía Kissinger, estamos en el tercer día de la creación. Y entonces nosotros todavía estamos en la evolución elemental que refleja nuestra identidad proveniente de Europa. Estoy hablando de Sudamérica, de algunos países de Sudamérica, del cual yo me siento originario, que todavía estamos nosotros en la conformación, en el asentamiento. O sea, todavía no tenemos nosotros una identidad definida, por eso que hay tantos encontronazos permanentemente con todos los órdenes, justicia, seguridad social, identidad nacional, economía, en fin, todas las cosas. En vez de México ya está clarificado. O sea, México ha sido obligado por la gran adversidad que ha padecido ese pueblo de purificar una cantidad de valores
Y hoy lo está mostrando en la forma de que está produciendo resultados. O sea, no es que yo esté enamorado de México porque estoy deslumbrado. Por lo tanto, estos tiempos son tiempos nuevos, son tiempos diferentes. Claudio llega al poder como la primera mujer en la historia de México, que tiene una historia milenaria. ¿Qué te parece? Entonces, ahora estamos en tiempos diferentes, con proyectos en marcha, con ese tren que va a una velocidad respetable y con un pueblo detrás convencido. No es que hay un pueblo que en su mayoría tiene dudas, que no sabe lo que va a pasar mañana, que está quebrada su economía, que el control de la moneda extranjera, o sea, el dólar está disparado, que hay inflación, que no se sabe qué va a pasar mañana con la gasolina, con el precio de la luz, del gas, de la comida. Entonces, ¿se da cuenta la diferencia? Entonces, cuando ustedes tienen tantas cosas concretamente positivas, un país en marcha, con el mejor, siendo el mayor socio del mayor mercado del mundo, no le puede errar, Claudia. Pero no solamente Claudia, porque aquí está lo importante, sino los 130 millones de mexicanos y los 40 que están acá en Estados Unidos, de los cuales la mitad son que están convencidos y unificados en conceptos, en teoría, en filosofía. Todo el mundo está apostando por la lucha contra la corrupción. O sea, no es que van a volver las prebendas de los corruptos. Todo el mundo está integrado al humanismo mexicano. Todo el mundo sueña con que es efectivo y que ha producido resultados, la revolución de las ideas. No hay duda. Y cuando no hay duda, la marcha de un pueblo es indetenible. Pero además, el concepto más importante, que es la llave de lo que se pudiera considerar como una gran oportunidad, es que México es admirado por 23 países en Latinoamérica que están esperando la voz, que están mirando hacia México y que las informaciones que les llegan son tergiversadas hoy. Entonces ahí está lo fundamental. Y van a decir, no, siempre se haga lo mismo, me van a decir. Lo fundamental es la comunicación. Acentuar lo que nosotros todavía somos débiles. Nuestro talón de Aquiles. Nosotros sabemos de qué estamos hablando porque presentamos una idea y se elaboró un proyecto y el presidente, que es una luz, lo agarró en el aire. Sin embargo, la gente que tuvo que llevarlo a cabo no entendió el problema. O sea, todo el periodismo independiente le pusieron en una bandeja de plata una gran verdad, que era poder. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta. ¿Qué va a hacer? Esa es la realidad. Hoy están tan desorganizados los periodistas independientes en México como lo estuvieron siempre. Y tenían la aprobación de presidencia para organizarse. Entonces, no vamos a llorar sobre la leche derramada, por supuesto. Y tenemos que tener la convicción de que es necesario consolidar la única o el único factor por el cual pueden penetrar la sabandija. Sí, te dije bien, penetrar la sabandija, o sea, están activos, no te creas que están durmiendo ahora porque triunfó Claudia, si ganó, barrió con la elección, ya desaparecieron. No, van a acentuarse con los medios de comunicación masiva en sus manos, toda esa manga de desvalidos, te digo por no decirte desbalagados, y para eso hay que organizar los medios de comunicación y establecer que
Y esto es muy importante que lo explique. Pero déjame que pasamos un poco, caminamos y te lo explico. Pero fíjese que muchos de los nuestros, influenciados porque los medios de comunicación masiva, que hoy tienen el predominio absoluto de toda la información, que solamente tienen en el frente las mañaneras con un extraordinario transmisor de información que es López Obrador, los medios han concientizado, o sea, le han lavado el cerebro a la gente que dicen que el gobierno no se debe meter en el tema de la información. Es decir, el gobierno es el Estado, es tu país. El gobierno no es López Obrador, el gobierno es tu país. ¿Quién eres? ¿Qué representa? ¿Dónde están tus valores absolutos? ¿Cómo no va a tener una agencia, una oficina, un ministerio o lo que fuere, lo que se quieran llamar, que defienda los intereses y que divulgue la información de lo que pasa en el país? ¿Cuál sería la diferencia de López Obrador en la tribuna ahora, que ha enfrentado heroicamente a toda esta prensa corrupta, que tener una organización de periodismo independiente que informe de todo lo que hace el gobierno, de todas las obras, de todos los beneficios, de todos los proyectos, de todas las realizaciones, de la verdad del país? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se dan cuenta de que hay una insidiosa mecánica para decir, no, el gobierno no puede meterse en la comunicación? ¡Epa! ¿Cómo se va a meter el gobierno en los periodistas? Entonces, esto lo deben saber los periodistas mexicanos independientes, pero más lo debe saber la gente que va a asumir el gobierno también. O sea, no se dejen engañar por lo que le dicen. Les habla la experiencia de haber visto lo que pasa en el mundo, y ustedes lo vienen. ¿Quién defiende los intereses del pueblo en este momento libremente si no es solamente el presidente desde su tribuna? Los periodistas independientes, ¿cuál es la organización que tienen una estación de televisión y un diario, por ejemplo, o una agencia de noticias? Entonces, ahí está la verdad. Entonces, ahora llega un nuevo gobierno. Yo no me debiera meter en esto, pero porque me van a decir, y con razón, te metes a opinar de México. No, México para mí es lo respetabilísimamente respetable, pero yo estoy mirando al sur del río Bravo, hasta Tierra del Fuego. Eso es lo que me interesa a mí. El continente, porque el continente, cuando se libere de la prensa corrupta, de los medios de comunicación masivos, y tenga una organización independiente de informadores de todo lo que sucede en América, en Centro, Sudamérica y el Caribe, de verdad, con informadores independientes, las cosas van a cambiar o no van a cambiar para el futuro que viene. ¿Qué te parece? ¿Que todo va a seguir normal a la velocidad que vienen las cosas? Entonces nosotros no podemos descuidar eso que es fundamental, que es la comunicación. Entonces, sugerencias no, consejos mucho menos. Nosotros tenemos que tomar la realidad como la estamos tomando y decir por qué este nuevo gobierno que llega, y no le pase lo mismo que acaba de ocurrir, que no se pudo realizar. No se pudo, no se sabe por qué. Un misterio, como si fuéramos nosotros refugiados de qué sé de dónde, o que venimos a traer qué sé yo qué cosa, que somos magos, que nos tienen, o que estamos enfermos, que no quiere nadie acercarse a nosotros. O sea que lo que propusimos y el presidente aceptó. ¿Qué te parece? No se pudo hacer. ¿Has pensado por qué no se pudo hacer? ¿Por qué crees? Uno sabe por qué, pero tiene la capacidad de explicar lo que es, porque era una cosa muy importante que México dispusiera de un periodismo independiente, una agencia de periodismo, como la quieran presentar, que tuviera la certeza y el respeto de todo un continente, de un periodismo que está ansiosamente esperando las señales.
Y le vamos a seguir mintiendo durante 6 años más de que México es un país que está floreciendo y que está creciendo y que está realizando obras extraordinarias y que las agencias de noticias lo único que publican es que hay narcotráfico, que hay muerte, que hay desastre todos los días y que las grandes monstruosas infraestructuras que están haciendo no se sepan. A ver si nos entendemos, a ver si nos entendemos. Y ya para terminar, la doctora Schoenbein, esa que tocaba el charango cuando era niña, que bailaba en Bellas Artes, que criaba hijos, que hoy es abuela, que tenía premios internacionales, que deslumbraba con su ciencia y con su sabiduría y sapiencia, que humanizó una parte de la Ciudad de México en los últimos años de su gobierno, y que está atenta y con un vigor extraordinario cuando le brillan sus ojos pensando en lo que va a realizar, sepa que hay un continente que la está observando y que le desea suerte, sobre todo cuando la oye, cuando la escucha, cuando la oye decir que estamos con la revolución de las ideas o con la revolución de las conciencias y que para el bien de todos, para el bien de todos, Dios mío, para la paz, primero los pobres. ¿Necesitamos agregarle algo más? Mañana nos vemos otra vez, por supuesto, mañana empieza la semana. Así que no te olvides, para el bien de todos, primero los pobres. ¡Qué gran verdad, mi hermano! ¡Qué gran verdad!